dos, dos. Gracias amigos internautas de Noticias Bajío Oficial, gracias por estar en conectividad con nosotros. El día de hoy estamos, como ya sábado a sábado es, Alternativa Radio, el diario del centro, el informante de Guanajuato, política y mercadotecnia en Guanajuato. Y Grupo Noticiel, Noticias Bajío, a sus órdenes. El día de hoy estamos con el diputado federal por el partido de Movimiento de Regeneración Nacional, Emanuel Reyes Carmona. Diputado, ¿cómo estás? Buenos días. Amigo José, me da muchísimo gusto el día de hoy estar aquí en tu programa. Estoy muy emocionado, estoy muy contento. Tenía ya algún tiempo que no tenía la oportunidad de platicar contigo y el día de hoy de verdad que es un privilegio el poder estar aquí con toda tu audiencia de este programa tan importante que celebras todos los sábados y que además he estado muy pendiente porque siempre tú estás entrevistando a los diferentes personajes políticos de la región y por supuesto de nuestro estado de Guanajuato. Noticias Bajío se ha convertido en un referente muy importante en todo el estado de Guanajuato y pues yo lo celebro con mucho gusto el día de hoy estar aquí contigo. Emanuel, si me permites, adelante, tengo adelante. En la línea telefónica al padre José de Jesús Palacios, quien es encargado precisamente de dar difusión de la toma de posesión de nuestro quinto obispo en Celaya, Guanajuato. Padre, ¿cómo está? Muy buenos días. Muy buenos días, por aquí a la orden. Gracias, padre. Se encuentra aquí en el estudio el diputado federal Emanuel Reyes Carmona, diputado federal por Guanajuato, también está escuchando la información que usted nos va a dar el día de hoy. ¿Cómo se encuentran los preparativos de esta toma de posesión de nuestro quinto obispo aquí en la ciudad de Celaya, Guanajuato? Bien, pues antes que nada por ahí saludos a quienes están en el estudio y saludos por aquí también a los que pues, a través de esta señal nos escuchan. Claro. Los preparativos pues ya están casi por concluir, ya nada más minucias, ya estamos prácticamente arribando a la hora cero. Estamos diseñando la agenda, no sé si puedan tener tiempo para explicar un poquito. Claro que sí, padre, si nos hace favor, por favor. Cómo no, gracias. Al menos así a grandes rasgos, pues se divide en 4 momentos esenciales. El primer momento, que es a las 8 de la mañana, allí en el conocido como Teatro Botánico, que es pues la entrada antigua de Celaya, allí sobre el Puente Tres Guerras, allí en esto que han denominado Teatro Botánico. Allí es un acto muy sencillito, llega el señor obispo, don Víctor Alejandro, y allí tiene un primer encuentro con Monseñor Benjamín Jiménez, Benjamín Castillo, que hasta el momento pues es el administrador apostólico en la diócesis, y allí pues se brindarán un saludo, un pequeño encuentro, la foto para 2 medios, y después en unos metros hacia adelante estarían encontrándose con los representantes del presbiterio, los decanos y otros sacerdotes, alrededor de unos 10 a lo mucho, y después también otros 10 personas, laicos, representantes de los movimientos de la diócesis, y al final, hacia el lado de las tribunas, donde están las graditas por ahí, pues ya estarían encontrándose con autoridades civiles del municipio. Y ya después de allí partirá a un desayuno, un acto privado, para después estar a las 10 de la mañana en catedral. Allí se tiene la profesión de fe, un acto litúrgico en donde ya está presente el nuncio apostólico, algunos obispos que llegarán desde este momento, y bueno, pues la participación de personas mínimas, reducida. De hecho estaría cerrado la iglesia catedral, se anexaría como si fueran a la oficina, y prácticamente las personas que están invitadas para este momento. De aquí sería hacia el seminario diocesano, allí en el seminario diocesano, ahí en la colonia Vallehermoso, en la calle Margarita, pues se tendría la rueda de prensa, pues destinada a la atención a los medios. Una rueda de prensa pues que tiene la finalidad de conocer, de tratar de conocer la persona, los sentimientos, los pensamientos, los proyectos de don Víctor Alejandro, para este momento y en esta diócesis, ¿no? Y allí duraríamos unos 30, 40 minutos, de ahí saldría en un carro, en un vehículo,
rumbo al estadio por la calle Margarita hasta llegar a la Avenida Tecnológico. Y ya en la Avenida Tecnológico retomar el rumbo hasta la puerta norte del estadio de fútbol. Y ahí tendríamos la Eucaristía con la presencia pues de pocas personas, porque pues imagínate, hay parroquias que tienen a lo mejor, la más chica a lo mejor cuenta con unos 5,000 habitantes y solamente se les han asignado a todas 20 boletos por parroquia, para que vayan pues a lo mejor pues allí destinarán a quién le ofrecen o quién quiere y puede ir a este evento. Desde luego allí habrá también la presencia, pues están confirmados 18, 19 obispos y están también un buen número de autoridades civiles de distinta orden. Entonces, y después de ahí tendríamos ya la comida. Este sería más o menos a grandes rasgos el itinerario, la agenda del día 12. Padre, recuérdenos el nombre de nuestro nuevo obispo, por favor. Sí, él se llama Víctor Alejandro Aguilar Ledesma. ¿Él de dónde es? Él es originario de una comunidad de Aguilillas, por acá del municipio de Valle de Santiago. Y bueno, pues él de ahí es originario, después sus estudios los realizó pues en la diócesis de Morelia, en la arquidiócesis de Morelia, y bueno, con alguna especialización en el extranjero. Después pues ya fue vicario, párroco, y el Santo Padre lo nombra obispo auxiliar de Morelia. Y de ahí, como obispo auxiliar, pues ahora nos lo nombran quinto obispo de nuestra diócesis. Padre, pues aquí está nuestro diputado por Guanajuato, Emanuel Reyes Carmona, quien ha escuchado y ya lo invitaron. Bueno. Fue para él, no supe. Bueno, pues si sale la invitación, él con gusto dice que está con ustedes. Sí. Dale Bueno. un saludo al padre. No, bueno, pues esta es una nueva etapa que vive Celaya y por supuesto la región, la diócesis. Cosas muy importantes, que todos y cada uno de los obispos que ha tenido Celaya han hecho un extraordinario trabajo, un extraordinario papel, no se diga el obispo Benjamín, creo que deja cosas muy importantes, aportaciones muy significativas sobre temas muy importantes, sociales y también políticos de la región, y esperamos cosas muy importantes también para el nuevo administración aquí en la mejor disposición también de la mano, y en el momento que ustedes vamos a trabajar de la mano con ustedes. Hay que recordar que pues también yo soy diputado del Distrito 13 con cabecera en Valle de Santiago, así que pues a mí me da mucho gusto que esté asumiendo una responsabilidad tan importante quien es originario también de la cabecera del Distrito 13. Un fuerte saludo y pues en la mejor disposición para trabajar de manera cooperativa en los proyectos que se vengan. Adelante, padre. Sí, no, pues le agradecemos la disposición y yo creo que pues la iglesia siempre está en ese camino de encontrar diálogo en razón de trabajar siempre por el bien común. Y pues bueno, de igual manera yo creo que la disposición de la iglesia siempre cuando se trata de impulsar un bien común y de impulsar a la comunidad, pues estará siempre a la orden. Padre José de Jesús Palacios, agradecerle mucho la amabilidad, la atención que ha tenido para con Grupo Noticias Bajío, también para la gente de Acámbaro a través del Observatorio de Guanajuato, para los apaseos, el Alto y el Grande a través de Alternativo Radio, para el centro de todo Guanajuato y hasta donde quiera que llegue nuestra señal, vía Facebook, vía YouTube y con nuestro periódico impreso, Noticias Bajío, estamos a sus órdenes, padre. Bien, pues muchísimas gracias y desde luego reitero el agradecimiento y el saludo a todo tu auditorio. Claro que sí, padre. Y si usted me lo permite, terminando el programa, me comunico con usted para una acreditación. Bien, gracias. Gracias, padre. Denos la bendición. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Gracias, padre. Buen día. Vale, pues, buen día.
Bueno, pues amigos del auditorio, ahí tienen ustedes el mensaje. El próximo lunes llega nuestro nuevo obispo aquí en la diócesis de Celaya. Diputado, pues ya bendecidos, ya teniendo esta información, preguntarte, tienen mucho trabajo en la legislatura que te corresponde, a pesar de que eres también diputado reelecto, es decir, ganaste la consecutiva el día 6 de junio. Guanajuato, ¿qué necesita en este momento? Bueno, a mí me parece que Guanajuato sigue adoleciendo de muchas cosas. El tema de la seguridad pública es el pan de todos los días en Guanajuato, principalmente en Celaya, en Irapuato y en León, pues las ciudades más grandes del estado de Guanajuato, y eso nos obliga a seguir impulsando políticas públicas para poder atender las reformas necesarias en beneficio de la seguridad de Guanajuato y por supuesto impulsar recursos de seguridad para el tema de la atención a los municipios. Me parece que tenemos que seguir apostándole de manera contundente a la profesionalización de las policías municipales, al tema del equipamiento y por supuesto hacer policías municipales más sensibles, apegadas a la realidad social que hoy vive en nuestro estado. Yo creo que ese es uno de los temas que vamos a seguir insistiendo, pero además también hay otras cosas muy importantes en las que tenemos que garantizar la posibilidad de que el gobierno del estado junto al gobierno federal pues puedan hacer a un lado las posibles diferencias y que se privilegien las necesidades de las y de los guanajuatenses. En lo que cabe, creo yo que nosotros hemos cumplido en el tema legislativo. Llevamos ya prácticamente ya casi 3 años y hemos empujado diversas reformas, diferentes iniciativas, puntos de acuerdo, exhortos que pues han beneficiado de manera directa no solamente la vida de las y de los mexicanos, sino también en lo particular de los guanajuatenses. Y qué decir en el tema de los celayenses, pues me parece que a través de nuestras gestiones también se han impulsado algunos proyectos para beneficio de Celaya. Importante es hablar de proyectos, preguntarte para que se disipe un poquito la duda. ¿Has bajado, has proyectado curso alguna obra para Villagrán, Guanajuato? No, mira, yo quiero primero comentarte que el tema de cuando los diputados federales antiguamente, las y los diputados federales podían etiquetar recursos de manera directa, pero también hay que recordar que había cosas muy turbias que se daban al interior de los etiquetados, como el tema de los moches, es decir, pedir dinero a cambio para poder etiquetar obras o proyectos en los diferentes municipios. A la llegada de la Cuarta Transformación, este tipo de privilegios que tenían los diputados de las anteriores legislaturas, como la de la 63 o la 62 o las demás, eso de alguna manera, pues no solamente era un tráfico desmedido de influencia, sino también el tema de que los recursos caminaban por la Cámara de Diputados en bolsas, en mochilas, y pues eso era una corrupción desmedida que existía en la Cámara de Diputados. Llegamos, inauguramos la 64ª legislatura y a partir de esta posibilidad, hoy los legisladores dejan ya de etiquetar recursos de manera directa a través del ramo 23 y sí comienza una nueva etapa donde los legisladores no solamente empujan el presupuesto de egresos de la federación, sino además pues se dedican a legislar en beneficio de las y de los mexicanos y también tener comunicación directa con las diferentes dependencias federales, por supuesto del gobierno de México, y en esa disposición yo te comentaba que hay una cosa muy importante que yo tengo que presumirles aquí principalmente a las y a los celayenses. El tema del ferroférico estuvo detenido por mucho tiempo, creo yo que más de 2 años, el que está acá por Crespo, acá por donde está el corredor industrial, sobre todo en el tramo de Villagrán Celaya, y pues era una situación muy complicada, sobre todo de inseguridad, de peligro, de muchos accidentes que existían de manera constante. En mi participación que yo tengo como integrante de la Comisión de Comunicaciones y Transportes de la Cámara de Diputados y además la cercanía que hoy existe con las diferentes empresas ferroviarias
y también del Sindicato Nacional de los Trabajadores del Ferrocarril, pues se dio una mesa de diálogo, un exhorto que se aprobó en la Cámara de Diputados de manera unánime a petición de tu servidor para poder reactivar los trabajos del ferroférico. A partir de ahí pudimos revisar de manera muy detallada el que las empresas garantizaran el recurso, es decir, la aportación que les tocaba, así como también el gobierno federal a través de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. Pues no pasó más de un mes cuando este tema se reactivó de manera rápida, oportuna, y bueno, pues hoy podemos ver que ya por lo menos las obras del puente para poder librar las vías del tren, pues ya están en marcha, es decir, ya no hay un atorón ni un cuello de botella, y eso evitó accidentes y por supuesto la inseguridad que se vivía en esta zona. En el tema pues de las comunicaciones, pues nosotros seguimos insistiendo, y aunque eso no muchos lo saben, pues tu servidor fue el operador de ese tema para que pudiera avanzar, para que se destrabara. Pau Vega, buenos días, diputado. Quique Toro, saludos cordiales al diputado, bienvenido señor obispo, buenos días a toda la audiencia. Clemente Arreola, ¿qué opinión tiene de la consulta del 1 de agosto? Bueno, pues primero, esto es un ejercicio democrático, un ejercicio que empodera las decisiones del pueblo. Yo estoy cierto y seguro, como lo ha venido afirmando el propio presidente López Obrador y como diferentes actores políticos de la vida social, política y moderna de nuestro país, que el poder reside en el pueblo y que solamente el pueblo puede tomar las determinaciones, y que si bien es cierto, la propia Constitución política de los Estados Unidos mexicanos en el artículo 35 consideraba la posibilidad de la consulta popular, no había mecanismos claros, precisos. Hoy es la primera vez en la historia de México en que se lleva este mecanismo para poder atender los temas de la vida pública, de la vida política de nuestro país, y es un ejercicio democrático a 2 meses de haber celebrado el proceso electoral del pasado 6 de junio. Hoy se le da este instrumento de poder al pueblo de México para que el pueblo de México pueda determinar si vamos a enjuiciar o no vamos a enjuiciar, o qué medidas vamos a tomar respecto a lo que hicieron, los actos de corrupción, por supuesto, los abusos de poder, los desvíos de recursos, todos los atropellos que hicieron los expresidentes, por lo menos los últimos 5, me refiero a Salinas, me refiero a Zedillo, me refiero a Fox, a Calderón, a Enrique Peña Nieto, y bueno, pues está en manos del pueblo de México el poder salir a votar el próximo 1 de agosto para poder participar en esta consulta popular, que dicho sea de paso popular porque pues es del pueblo, el pueblo es el que define, el que determina, el que decide qué es lo que quiere, se le consulta, se le pregunta. A mí me hubiera encantado muchísimo que esta consulta popular, o que por lo menos esta boleta que hoy tiene una pregunta muy extensa, pues se hubiese emparejado el día de la jornada electoral del pasado 6 de junio, esa fue la propuesta inicial, pero también hay que decir que el Instituto Nacional Electoral determinó no relacionar esta pregunta con la del proceso electoral, que era para poder elegir a nuestras autoridades y a los diferentes representantes de cargo popular. Entonces, bueno, pues eso sí genera un gasto adicional, pero hay que decir que la propuesta inicial era de que el mismo 6 de junio se anexara la boleta donde se le preguntaba. Eso hubiera evitado pues que se gastaran algunos recursos que también debo decir en la Cámara de Diputados pues los aprobamos para poder garantizar que esta consulta popular se diera y que los 93 millones de mexicanos y mexicanas que hoy están empadronados en el Instituto Nacional Electoral tuvieran la oportunidad de salir a emitir su opinión mediante el sí o mediante el no. Una pregunta, es obvio que el que comete un delito pues puede ser juzgado. Así es. Algunos se persiguen de oficio y otros necesitan hacerlo a través de una denuncia. ¿Por qué no hacerlo así? Bueno, qué bueno que me preguntas esto. Aquí hay una cosa muy importante, el tema de lo vinculatorio o no.
hay que recordar que todo el sistema acusatorio, todos los tribunales, las autoridades del sistema judicial, pues fueron puestos por los expresidentes, es decir, que el presidente López Obrador sí ha tenido complicaciones para poder ejercer el tema de pues darle su merecido a cada quien, es decir, hay que recordar que hay tres poderes, es el ejecutivo, el legislativo y el judicial. El judicial pues no lo tenemos. Cuando salieron a votar los más de 30 millones de mexicanos y mexicanas por el presidente López Obrador, pues votaron por el ejecutivo y de paso pues también por el legislativo. Yo soy parte del legislativo, pero en el judicial nosotros ni tenemos mayoría ni tenemos representantes. Esto implica pues sin duda alguna la protección también de sus ex jefes, de quienes los propusieron, de Peña, de Calderón, de Fox. Hay todavía magistrados que pertenecen al Poder Judicial que siguen perteneciendo a ese esquema, a esa burocracia dorada de aquellos hombres y mujeres opulentos, aquellos que los propusieron y que siguen procurando los intereses de los mismos. Por eso es necesario que hoy, para poder convertir en una situación vinculatoria en automático, pues que se le consulte al pueblo de México, es decir, para que no haya escapatoria. Pero además hay otro tema de fondo, debo decirlo, que si el presidente López Obrador actuaba de manera unilateral, pues sin duda alguna esta situación la derecha y sobre todo sus opositores lo iban a tomar como una imposición, un tema de autoritarismo. Sí. Y debo decir también pues que el presidente López Obrador, cuando lanzó esta propuesta al aire, que además debo decir que fue retomada por Omar García y por una compañera de apellido Baena, Adriana Baena, pues estos compañeros de alguna manera lo llevaron al terreno y empezaron con la consulta que se llevó el año pasado, es decir, empezaron a recabar firmas para poder solicitarle a la Suprema Corte de Justicia de la Nación de que esta consulta popular se llevara a cabo. Y entonces estos compañeros, de la mano de muchos ciudadanos y ciudadanas, recopilaron más de 2 millones de firmas, que al final del día el INE solamente validó cerca de 1.800.000, pero lo suficiente para poder determinar que sí era suficiente para poder participar en la consulta popular. Entonces, pues no es una decisión autoritaria, al final del día esta decisión recae en el pueblo, y que sí es cierto que el pueblo sabe de todos los crímenes cometidos por estos expresidentes, pero necesitamos de alguna manera también al pueblo de México para poderles dar su merecido a cada uno de ellos. Importante lo que acabas de mencionar, debido a que siempre se ha dicho, bueno, están las leyes, cometieron ilícitos, que los juzguen, pero ya nos iluminaste un poquito, nos diste luz que pudieran hacerlo, pero se trunca el posible proceso penal, porque el Poder Judicial, pues, hay gente de aquellos ayeres. Así es, yo estoy cierto y seguro que los organismos autónomos, que además las instituciones se tienen que ir renovando poco a poco, que esa burocracia dorada de la que tanto habla el presidente López Obrador debe de ser una burocracia que esté al nivel del pueblo, un poder que también se deba a la ciudadanía, porque hay que recordar que cada peso que gana cada magistrado, cada integrante del Poder Judicial, pues también viene de los impuestos del pueblo de México, y no es posible que estos integrantes o estos funcionarios que hoy están encupulados en el Poder Judicial, pues que de alguna manera sigan aprovechándose de la voluntad del pueblo de México. Son los mejores pagados, son los que más privilegios tienen, son los que más se oponen a la austeridad republicana que tanto ha anunciado el presidente López Obrador, y tenemos que seguir insistiendo para que esto se termine. Tenemos que tener un poder judicial al servicio del pueblo, y la mejor manera de poder hacerlo es que al pueblo se le escuche. Si el pueblo sale a participar este próximo 1 de agosto, entonces yo estoy seguro que esta consulta popular será el inicio de muchas otras consultas populares que se pueden llevar
a cabo no solamente en el ámbito nacional, sino también en el ámbito estatal y, por qué no decirlo, en lo municipal. Había quejas hace algunos meses, hace algunas semanas, antes de la renovación de la presidencia municipal de Celaya, voces muy fuertes, muy contundentes, que no querían ya el mandato de Elvira, la presidenta municipal de Celaya. Si este mecanismo se hubiese implementado desde hace mucho tiempo, imagínense todo lo que nos hubiéramos evitado. Es más, desde el primer año de gobierno, pues el pueblo de Celaya hubiera tenido en sus manos el poder determinar, decidir de manera contundente en que ya no debe de continuar. Y esto, lo que el presidente López Obrador al final del día está impulsando, es que las autoridades sean sometidas al escrutinio público. Por eso él en marzo, el 21 de marzo próximo, pues se va a someter a la revocación de mandato, se le va a consultar a los mexicanos si están dispuestos o no en que continúe su mandato. Eso debería de ser un ejercicio que toda autoridad de cualquier nivel debería de someterse. Esa es la muestra clara de que el gobierno de la Cuarta Transformación es un gobierno de puertas abiertas y sometido al escrutinio público de la sociedad mexicana. Algo importante que acabas de decir, entonces, ¿cuántos votos, cuántos millones de votos necesitan para que esto sea ley en esta consulta que estamos hablando? ¿Y cómo va a poder votar las personas el sí o el no? Ok, bueno, son 93 millones de mexicanas y mexicanos que tienen el derecho a emitir su voto. Aquí en Guanajuato son poco más de 4,5 millones que tienen el derecho de poder participar en la próxima consulta popular. Hay que recordar que en el pasado proceso electoral solamente votaron el 43%, fue la participación muy baja, por cierto, de manera triste lo digo, porque al final del día siempre nos vence el abstencionismo, es decir, hubo el 57% de guanajuatenses que no salieron a votar, y pues la idea es que este próximo 1 de agosto salgan a votar por lo menos el 40% en Guanajuato, nacional, del padrón electoral. Digo, la meta pues es nacional, pero al final del día pues tampoco no podemos quedarnos al margen. Claro. La idea es que salgamos a votar todas y todos, y se ha pronosticado que si todas y todos salimos a votar el próximo 1 de agosto con por lo menos 1,800,000, que es la tarea que hoy tenemos aquí en Guanajuato, con eso creo que estamos cumpliendo y nos sumamos a la meta que tiene cada uno de los estados de la República, ya sea por el sí o sea por el no. Lo ideal es que sea por el sí para que se convierta en vinculatoria. Para que se pueda convertir en vinculatoria, significa que el 50% más 1 del resultado total de la votación. También la gente puede salir a anular su voto. Tenemos 3 opciones, es sí, no o anular. Entonces, pero lo más importante es que salgamos a votar, que más allá de que si comulgan, de que si simpatizan o no con Morena, pues al final del día es un tema ciudadano, es un tema de la sociedad mexicana, no es un tema partidista. Por eso el Instituto Nacional Electoral está realizando esta consulta popular, y en esta consulta popular puede participar el morenista, el panista, el priista, el del Verde, el del PRD. Credencial de elector. Con su credencial de elector, ese es un requisito. Y además también debo decir que es como otro ejercicio de una jornada electoral como la que vivimos el pasado 6 de junio. Hay un presidente, hay un secretario, hay un escrutador y hay 2 suplentes, o sea, 2 auxiliares que pueden fungir como cualquiera de los funcionarios principales, presidente, secretario o escrutador. Y la diferencia es que en esta consulta popular no hay representantes de los partidos, pero sí hay observadores registrados ante el INE. Eso significa que tú, que yo, que todos, que cualquiera puede registrarse como observador, sin necesidad de representar a un partido político, pues para poder estar observando el desarrollo de la misma. ¿Qué te parece el llamado, qué opinión te merece el llamado que hizo Vicente Fox de que no acudan a esa consulta? Bueno, Vicente Fox Quesada. Pues ¿saben por qué lo está haciendo? Porque tiene miedo de ir a la cárcel. Ayer estuve revisando también el tema de Marta Sagún, saben lo que se les viene,
y en las manos de las y de los guanajuatenses está el que podamos llevar a juicio a Vicente Fox. Hay quienes dicen, bueno, pues es que Vicente Fox ya está grande y ¿qué va a hacer? Pues bueno, también cuando él fue presidente de la República no pensó en los diferentes desvíos, en las diferentes corrupciones que a través de sus funcionarios, a través de su mandato, realizó para perjudicar el patrimonio de las y de los mexicanos. Hay que recordar los amigos de Fox, los hijos de Martita Sagún, también por supuesto el tema de quien instrumentó el fraude electoral del 2006, pues fue el propio Vicente Fox. Eso es poco de lo mucho de lo que hubo a través del mandato de Vicente Fox, y yo estoy seguro que lo que él está diciendo es que no vayan a votar pues para protegerlo. Entonces yo creo que esa es una señal encontrada, y lo que hoy nosotros tenemos que hacer es salir a votar todas y todos para que los culpables, los responsables vayan y paguen las cuentas pendientes que tienen con las y los mexicanos. Emanuel Reyes Carmona, diputado federal por Morena, preguntarte, acabas de hablar de una corrupción electoral que se cometió, pero también hay un personaje en Morena que cometió presuntamente algo similar, Manuel Bartlett. Sí, bueno, pues también hay que decir que el tema de la consulta popular, y yo debo decir, porque bueno, pues fue a propuesta de los compañeros quienes promovieron esta consulta, ya me refería a Omar, uno de los sobrevivientes de Ayotzinapa, de los 43 desaparecidos bajo el mandato de Enrique Peña Nieto, y que la propuesta inicial era el que en la boleta estuvieran los nombres de los expresidentes. Sin embargo, el tema de la Suprema Corte de Justicia de la Nación nos recompuso la plana, y en ese sentido, pues la pregunta, aunque parezca un poquito confusa, fíjate lo que implica, dice, ¿estás de acuerdo o no en que se lleven a cabo las acciones pertinentes con apego al marco constitucional y legal para emprender un proceso de esclarecimiento de las decisiones políticas tomadas en los años pasados por los actores políticos, encaminado a garantizar la justicia y los derechos de las posibles víctimas? Es decir, el tema es todavía más amplio, o sea, no solamente el tema de los expresidentes, que al final del día la idea principal es enjuiciar a los 5 últimos expresidentes, pero eso no quiere decir que sean los únicos. Es decir, aquí en el gobierno de la Cuarta Transformación, quien la debe la paga, y si Manuel o otro personaje político que haya cometido algún crimen, por muy antiguo que sea, creo yo que tiene también el poder, el pueblo, de llevarlo a juicio. Interesante lo que acabas de mencionar y decir, la pregunta es muy extensa, pero aquí lo complicado es hacer que la ciudadanía vaya y emita un voto, un sí o un no, pero eso no es limitativo, porque ahí va a quedar precedente en el sentido de que acudieron a votar los que tenían y quisieron hacerlo. Pero también hay una pregunta obligada, diputado, tú en campaña denunciaste que estaban corrompiendo el voto, estaban entregando despensas en Valle de Santiago, ¿los agarraste infraganti? ¿Ahí qué pasó? Sí, mira, bueno, pues eso es un tema que continúa, es un tema que sigue, y sí, cierto, tú diste cuenta, estuviste muy pendiente de lo que pasó en campaña, justamente 2 semanas antes de terminar la campaña del pasado proceso electoral. Pues resulta que una tarde andaba yo haciendo proselitismo en una colonia de Valle de Santiago, para ser preciso en la colonia Miravalle, y una ciudadana de nombre María Fernanda Pérez Arredondo nos hizo una llamada a través de mi equipo, donde estaba denunciando la distribución de despensas en el primer cuadro de la ciudad de Valle de Santiago. Entonces, lo que en ese momento hice fue dejar la actividad que yo estaba realizando en Valle de Santiago, en esa colonia. Me dirigí de una manera muy rápida, pronta, al lugar de los hechos. Estaban ya reuniéndose ya personas para poder recibir su despensa, una despensa de alrededor de 84, 85 pesos, según
los cálculos de ojo a buen cubero, y entonces llegamos, les caímos con las manos en la masa, los agarramos en fraganti, y esto dio la posibilidad de que hiciéramos una denuncia pública. Resulta que quienes estaban distribuyendo estas despensas era gente del equipo de trabajo de la ex candidata a diputada federal, en ese momento candidata, Rocío Ambrís Arredondo, esposa de Manuel Granados, expresidente municipal de Valle de Santiago, y que además este hecho o estas despensas las traían en una camioneta propiedad de la empresa Jarrón Azul, donde Rocío Ambrís es parte del consejo de administración, al igual que Manuel Granados. Pues resulta que esta situación, hicimos su denuncia en su momento con la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales, por supuesto de la Fiscalía General de la República, también con la Sedena, con la Guardia Nacional y hasta con el propio Instituto Nacional Electoral. Afortunadamente el INE llegó, hizo su levantamiento de los hechos sucedidos y por supuesto de los hallazgos encontrados. El INE encontró no solamente despensas, sino también publicidad del candidato a presidente municipal del PAN, de Alejandro Alanís. Esa situación pues sigue su curso, sigue su marcha, las investigaciones siguen lo correspondiente y nosotros estamos muy pendientes de que se den con los responsables. Hay que recordar que hoy el tema de los delitos electorales se castigan con pena de cárcel hasta 15 años de prisión, y esta situación pues se tiene que terminar, tiene que ser erradicada, estas viejas prácticas que tanto le hacen daño a la sociedad. Diputado, tú eres un hombre de leyes en el sentido, por eso te pregunto lo siguiente: en caso de que se compruebe judicialmente, ¿pueden revocar el triunfo electoral del presidente municipal al encontrar ahí propaganda? Pues mira, yo creo que sí. Además debo decir que el tema no solamente es la denuncia que yo tuve a bien a realizar, sino también el tema de las impugnaciones después del proceso electoral, y hay una impugnación por el candidato a presidente municipal de Morena, Leopoldo Torres Guevara, bien instrumentado, muy bien armado, muy bien formulado, y que bueno, pues este tema todavía está en manos del Tribunal Electoral del Estado de Guanajuato. Es una situación que todavía no está firme, que a pesar de que hay una constancia de mayoría, ello no implica la posibilidad de que tenga todo para poder asumir su nuevo mandato. Y yo aquí aprovecho también para decirle a todos los candidatos y candidatas que actualmente están impugnados o impugnadas que pues no pueden asumir su cargo en tanto no se resuelvan todos los medios de impugnación, ya sea a través del Tribunal Electoral del Estado de Guanajuato o en la Sala Regional Monterrey o en el Tribunal Superior Electoral. Creo yo que todavía hay camino por recorrer, y en ese sentido pues yo creo y yo espero que todas estas impugnaciones que hoy presentó Morena, no solamente en Valle de Santiago, sino en todo el estado de Guanajuato, pues que se resuelvan de una manera favorable, porque además debo decir que cada una de las impugnaciones que se presentaron pues traen el respaldo, el sustento de la representación nacional de Morena ante el INE, por supuesto, es decir, son recursos muy bien armados y que estamos nosotros a la expectativa de lo que pueda resolver el Tribunal Electoral del Estado de Guanajuato. ¿Por qué fracasa Morena aquí en Guanajuato cuando el gobierno del estado, los gobiernos municipales les tenían pánico? Y mire. Bueno, yo creo que hay que reconocer también que hay una situación que se dio previo a el inicio de la campaña electoral. Hay que recordar que antes de que el Instituto Electoral para el Estado de Guanajuato aprobara las candidaturas, pues hubo también un juego sucio al interior del Instituto Electoral, es decir, de la totalidad de las candidaturas registradas por Morena, hubo 11 registros que fueron anulados, que fueron rechazados, y que Morena tuvo que ir a litigarlo al Tribunal Electoral del Estado de Guanajuato y que se restituyeron sus derechos después de 15 días de haber iniciado las campañas. Eso
de alguna manera sí nos afectó, pero también debo decir que cuando se inició la campaña, pues como íbamos en paquete las 46 candidaturas a la presidencia municipal, digamos que las que empezaron en tiempo normal, pues empezaron 3 o 4 días después de que cuando Acción Nacional ya había arrancado. Y pues también, ¿por qué no reconocerlo? Hubo algunas situaciones internas también. Acuérdense que el tema de haber definido las candidaturas cuarto para las 12, pues también nos complicó. Estábamos definiendo candidaturas faltando 1 o 2 días para que se cerrara el periodo en el IEG, y eso pues de alguna manera complica las cosas. Pero además pues también el problema de los diferentes grupos que existen en Morena, eso nos complicó. Y bueno, pues es una experiencia que nos queda para bien. Tenemos que resolver las diferencias internas y tenemos que ir a avanzar al próximo proceso electoral del 24. Hay 2 diputados que van a ser desaforados, todo parece indicar así. Te va a tocar estar en esa asamblea, reunión del Congreso de la Unión. ¿Nos puedes decir quiénes son los diputados y por qué va el desafuero? Sí, bueno, ahorita este tema está en la sección instructora de la Cámara de Diputados, y también debo decir que el tema de la sección instructora, que está integrada por 4 diputados, pues ha entorpecido un poquito el tema del desafuero de los 2 diputados, que es el diputado Mauricio Toledo, del grupo parlamentario del PT, y Benjamín Saúl Huerta, y ahorita ya es diputado sin partido, en su momento fue diputado de Morena. ¿Ya se presentó? Sí, ya se presentó a comparecer. Se había ausentado cuando violó presuntamente a un menor, sí. Ya se presentó y el tema, pues ahí está. Creo él ya compareció, la sección instructora ya emitió su sentencia, ya fue turnado a la Cámara de Diputados, y el tema es de que en próximos días efectivamente vamos a celebrar un periodo extraordinario para poder revisar el tema del desafuero de estos 2 diputados. Yo nada más lo que quiero comentar es que en la Cuarta Transformación no hay opacidad, ya lo dije hace un rato, caiga quien caiga y se le tiene que dar su merecido. Hay que también que recordar que ya hubo un antecedente más o menos hace unos 2 años con el diputado Cipriano Charrés del estado de Hidalgo, un diputado que aparentemente atropelló, o más bien ocasionó un accidente. Creo que iba en estado de ebriedad, y lamentablemente la víctima de este accidente, que era un vehículo al que el diputado le ocasionó el accidente, pues perdió la vida. Y también en la Cámara de Diputados no actuamos con opacidad, aunque era de Morena, no hubo una protección hacia él. Al contrario, todas y todos empujamos la posibilidad de que se diera el desafuero, y pues hoy actualmente el ex compañero diputado pues está pagando en prisión por haber cometido este delito. Entonces, bueno, pues ahí es la muestra de que la Cuarta Transformación está haciendo pagar a quien la debe. Diputado, hagamos un compromiso, que no sea la primera ni la última vez que estés aquí en este estudio. Pues todas las veces que me invites, mi querido amigo José, Claro, la verdad que eres un extraordinario periodista, me encanta muchísimo tus entrevistas. Yo en lo particular, cuando todos los sábados, porque sé que estos programas los haces los sábados, sí. Yo he visto personajes del PRD, del PRI, del PAN, de Morena, de todos los partidos. Tienes una apertura total hacia toda la política que hoy se vive en Guanajuato, y yo te felicito y te reconozco por ese profesionalismo que hoy tienes y cómo asumes el periodismo. Me parece que eres de los pocos que puede presumir Guanajuato hacia afuera. Gracias. Creo yo que tu programa ha logrado penetrar de manera significativa en la revolución de las conciencias en Guanajuato, y yo estoy encantado de venir todas las veces que me invites. Aquí voy a estar siempre muy contento compartiendo con toda tu audiencia, con Bajío Noticias, la posibilidad de trabajar para poder seguir informando de lo que hacemos, de los proyectos que tenemos pendientes y de lo que se viene en los próximos años, y por supuesto en el proyecto rumbo al 2024. Yo te agradezco mucho de verdad la oportunidad que nos has dado a través de Noticias Bajío Oficial
y también del Diario del Centro, Política y Mercadotecnia en Guanajuato, El Informante de Guanajuato, Alternativa Radio. ¿Me pueden pasar, por favor, un folder que está aquí en el escritorio? Había una persona aquí que te estuvo esperando y quería dialogar ella contigo, pero mira. ¿Es aquí, en relación a qué? No, 60 y más, algo así. Ah, ok. Que ya está apuntada la persona y ya desde hace 2 años se apuntó. Qué bueno que me dices esto, y aquí yo aprovecho. Miren, todos estos trámites son de manera directa a través de la Secretaría del Bienestar. Afortunadamente, el gobierno de la República evitó ya los intermediarios, pero sí es cierto, mi facultad como diputado federal, a mí me han llegado muchos casos donde me dice la persona o el posible beneficiario: es que yo me inscribí, perdieron mi registro, ya he ido varias veces y pues nada más no me llega, o en algunas ocasiones me han dicho, me llegó la tarjeta pero nunca me llegó el recurso. Sí. Y sí hemos podido intervenir. Afortunadamente la Secretaría del Bienestar siempre atiende nuestras peticiones, y qué bueno que te trajeron esto. Yo te voy a pedir que anunciamos en las redes sociales que ibas a estar tú aquí. Qué bueno, pues yo le voy a pedir ahí a la señora que me trajo esta petición, que por favor me escriba a mi página o a mi teléfono, que es el 55 88 06 11 01, para poder estar pendiente y poder atender a la brevedad esta situación. Me parece que si esta persona tiene más ya de 65 años de edad y además cumple con cada uno de los requisitos, pues ya tiene que estarle llegando su apoyo, así como también a las personas con discapacidad, a los jóvenes construyendo el futuro, jóvenes escribiendo el futuro, y por supuesto las becas Benito Juárez. Alguna situación que se tenga que aclarar o en que yo pueda intervenir en mi calidad de legislador, pues con mucho gusto lo vamos a hacer para poder atender a quien más lo necesita. Agradecerte de verdad habernos abierto la agenda. Sabemos que recorres el estado, el país y fuera del mismo país. Has estado representando la política de Guanajuato, y eso es importante decirlo, amigos internautas, porque Emanuel inicia su carrera política joven y luego lo vemos representando Guanajuato en El Salvador, aquí en toda la República y en Guanajuato, y eso es importante, porque si él puede, también los jóvenes que hoy nos están viendo pueden hacerlo a través de la preparación y de atreverse. ¿Tú te atreviste? Sí, yo estoy echado para adelante y estoy muy comprometido, me siento muy orgulloso de ser guanajuatense y además de estar en Celaya. Yo aquí tengo muchos amigos, amigas aquí en Celaya, es la ciudad principal a la que recurro de manera ordinaria y habitual por el tema del comercio, de la cercanía, de los bancos, de muchas cosas que se dan. Aquí estudié mi preparatoria, aquí estudié mi universidad. Un día me dije, bueno, ¿y por qué no eres candidato a presidente municipal de Celaya? Pues no, porque no tengo residencia aquí en Celaya, pero la verdad es que me encanta Celaya. Lamentablemente el tema de la seguridad, pues eso nos hace vernos un poquito mal hacia afuera, porque pues hay que recordar que es la ciudad más insegura, no solamente de México, sino también del mundo, y eso la verdad es que nos pone mal como celayenses y como guanajuatenses, pero tenemos que seguir insistiendo para seguir trabajando en beneficio de Celaya y de Guanajuato, y yo encantado de que jóvenes, hombres y mujeres se sumen a Morena. Yo soy un vínculo, soy un instrumento, soy un mediador. Quienes deseen sumarse al proyecto. Sí. Quienes decidan sumarse, están abiertas las puertas. Yo soy de los que no me radicalizo, yo soy de los que aperturo, porque pues mi incursión en Morena así fue, es decir, cuando yo entro a Morena había quienes como que me veían un poquito mal y me decían, ahí viene ya este advenedizo, ahí viene ya este oportunista, y yo fui ganándome los espacios al interior de Morena, pero así como yo nunca quise que fuera ningún partido político ni Morena, así yo hoy lo estoy haciendo, no donde se radicalice, sino al contrario, donde se aperture y se pueda lograr la oportunidad de que todas y todos se puedan sumar a un proyecto ganador en beneficio de Guanajuato. Yo estoy seguro que para Guanajuato vienen cosas muy importantes en el 24, y yo estoy seguro que todavía hay hombres y mujeres que participan de manera aislada en la mejora de sus ciudades, de los estados, y creo yo que esa es una buena oportunidad de poder cambiar y de transformar
a Celaya, a Guanajuato, y yo me ofrezco para poder ser ese vínculo y que puedan llegar al Movimiento de Regeneración Nacional aquí en Guanajuato. Emanuel Reyes Carmona, diputado federal por Morena, primero fue por PAN, PRD, posteriormente a Morena, ya dijo que lo veían con mala cara, pero el trabajo diario ya ha permitido estar en Morena y tener ahora puestos de suma importancia. A ti te tocó, si mal no recuerdo, esa posible alianza entre Morena, Nueva Alianza y el PT. Sí, yo fui parte, inclusive yo presenté la coalición aquí en Guanajuato. Me hubiera encantado que se hubiera dado esa posibilidad, porque estoy seguro que se hubieran ganado mucho más espacios, más municipios, posiblemente más distritos locales, pero bueno, pues lamentablemente más de algún partido no cumplió con la información requerida por las autoridades electorales y eso nos complicó las alianzas. Sin embargo, yo creo que hay cosas por hacer, hay cosas muy interesantes y sí dijiste muy cierto. Yo en el pasado proceso electoral, en el del 2018, llegué como diputado federal de la coalición PRD, PAN y Movimiento Ciudadano. Siempre fui perredista desde el año 2000 y bueno, pues renuncié a mi militancia del PRD en el 2019 para sumarme de manera activa a Morena y bueno, pues hoy Morena me da la oportunidad de reelegirme y bueno, también debo decir, dicho sea de paso, que pues gané también la diputación plurinominal, es decir, gané 2 espacios y aunque ahora el partido tendrá que definir en próximos días qué es lo que hace, si recorre la lista, si mi suplente de la pluri asume, pero pues tengo la oportunidad, el privilegio de decir que no solamente ganamos la pluri, sino ganamos también la de mayoría. ¿Quién es tu suplente en la plurinominal? Es un compañero también de lucha, de mucho trabajo. Él fue funcionario del Gobierno de México, fue coordinador de la región 4 del Sistema de Protección Federal, correspondiente a Guanajuato, Aguascalientes, Jalisco, Nayarit y Colima. Es originario de aquí de Villagrán, se llama Fabio Castellanos Polanco. Seguramente pues, se va a convertir también en diputado federal. Él es la pluri. ¿Quién es tu suplente en la de elección directa? La mayoría es el compañero Arnulfo González Granados. Él es de Valle de Santiago, originario de la comunidad de Charco de Pantoja. Interesante este juego político, sobre todo para beneficio de Guanajuato. Pues agradecerte, Manuel. Mira, el tiempo nos ha consumido, pero te vuelvo a repetir que no sea la primera ni la última vez que nos permitas estar en constante comunicación contigo para que la sociedad de Celaya, Guanajuato y la República Mexicana tengan un conocimiento más de ti, sobre todo lo que haces legislativamente hablando. Muchas gracias, José. Agradezco a todo tu equipo de trabajo, a todo el equipo de producción y pues aquí estamos listos para seguir trabajando y cuando me invites aquí vamos a estar. Gracias, amigos internautas, decirles gracias la amabilidad que han tenido para con nosotros a través de su tableta, su teléfono celular o computadora. Y hoy está aquí con nosotros Emanuel Reyes Carmona, diputado federal por Morena, y sobre todo, donde lo vean, cuestiónenlo, donde lo vean, salúdenlo, donde lo vean, pregúntenle alguna duda que tengan de lo que es Guanajuato allá en el Distrito Federal. Hacer un compromiso, invítanos a ir a transmitir desde tu oficina. Sí, a ver, con tu equipo, tú dime cuándo. A ver, yo la próxima semana tengo el periodo extraordinario y aunque todavía no nos notifican qué día va a ser, pues ahí está esa invitación. Pero si ahorita se ven apretados, yo los espero a partir del 1 de septiembre, que ustedes me digan cuándo quieren estar ahí, que pues, no nada más me entrevisten a mí, sino entrevisten a los otros 2 diputados federales que va a tener Guanajuato, inclusive al coordinador parlamentario de Morena, a algunos compañeros que seguramente van a ser los presidentes o presidentas de las diferentes comisiones y pues vamos a estar ahí para poder colaborar y que también ustedes a través de este medio sigan informando a Guanajuato cómo se vive la política en el interior del Congreso de la Unión. Claro que sí, nos ponemos de acuerdo. Pues amigos internautas, gracias de verdad la amabilidad, saber que están ustedes atentos y sobre todo que hoy nos dieron la oportunidad de charlar también y conocer el pensamiento político y social de Emanuel Reyes Carmona. Gracias, diputado. Muchas gracias, José. Agradecerle mucho a J. Merced Martínez y a José Alejandro Arias Vega en los controles y en la edición. Gracias, hasta la próxima.